Cristina del Fabro de Vicentín, un canto a la vida. A punto de recibirse de profesora de música en Reconquista, en una de las últimas clases de dirección coral a cargo del profesor José María Scalengue, Cristina definió cuál sería su meta más deseada como docente artística: formar un coro, teniendo como referente al gran maestro Dionisio Cantero, habiendo sido integrante de su agrupación coral en épocas de estudiante secundaria. A un año de radicarse en Villaucampo, siendo maestra de música del Colegio Santísima Virgen Niña, en 1981 logró concretar el primer paso de su anhelado sueño, formando el coro de niños del Colegio Virgen Niña, el que durante casi 20 años fue un verdadero semillero de coreutas. A partir de ese momento, el nombre de Cristina del Fabro de Vicentín estuvo indisolublemente ligado al arte del canto coral en Villaucampo, entendiendo esta actividad como una poderosa herramienta para fortalecer las relaciones humanas de quienes participan en ella, transmitiendo esperanza, alegría, emociones y consuelo a quienes va dirigido su canto y su mensaje, según ella misma lo expresó. Fue la señora Mimí Arriola quien me llamó para darme la idea, ¿no es cierto?, de una actividad que pudiera integrar a los padres y a la gente grande de la comunidad educativa del colegio. Y por supuesto, lo que yo podía aportar era la formación de un coro, digamos de un grupo de gente que cantara la misa. Señorita directora Imelda Mian, de mi consideración. Por la presente me dirijo a usted para comunicarle que el día miércoles 27 de mayo, a las 20 horas, realizaré una reunión con los padres con motivo de organizar el coro de padres que actuará en las celebraciones del cincuentenario. Se ruega a usted haga extensiva esta invitación a los docentes que tengan deseos de participar en el mismo. Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo, me despido de usted con mi mayor respeto. Firma, profesora Cristina del Fabro de Vicentín. Sella y firma, Teresita Imelda Mian, directora de la Escuela Particular 109 Santísima Virgen Niña. En el año 1987, el Colegio Virgen Niña conmemoraba sus bodas de oro y Cristina fue entusiasmada para conformar un coro de padres y docentes que actúe en la misa y el acto central celebrado el 10 de septiembre de ese año. Nacía así el Coro de Adultos Santísima Virgen Niña. Estando al frente de estas dos agrupaciones corales, representó a Villaucampo en distintos escenarios del país, participando en actos culturales, encuentros y festivales del prestigio de Cantapueblo en Mendoza, Santa Fe Canta en Santa Fe, encuentros corales de verano de Villa Gesell, encuentro de coros del Mercosur en Paso de los Libres, encuentro coral Tras las Sierras en Villa Dolores, octubre coral en Resistencia, coraliada en Necochea, Festival Nacional de Coros en Paraná, entre otros, llegando inclusive a participar del Festival Internacional de Corais en Criciúma, Brasil. Además, compartió presentaciones con la totalidad de los coros de la región y con los más renombrados del país, inclusive con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la provincia, la Banda Sinfónica de la Policía Provincial y la agrupación Opus 4. Cristina fue la responsable de organizar anualmente los festivales corales de Villaucampo, hoy bajo la denominación de La Villa Encantada, cuya primera edición
se realizó el 17 de septiembre de 1983 y que permitió al público local apreciar y disfrutar el arte coral de una infinidad de agrupaciones de distintos puntos del país y países vecinos que nos visitaron para participar de los mismos. Sobre la base del coro de adultos Santísima Virgen Niña, en el 2008, Cristina asumió la responsabilidad de crear el Coro Polifónico Municipal, cuya primera actuación fue en el marco de los festejos por el Día de la Independencia Nacional el 9 de julio de ese año, siendo directora del mismo hasta el año 2012, cuando delegó esa responsabilidad en uno de sus alumnos más dilectos, Guillermo Leoncini, formado en el coro de niños Santísima Virgen Niña, aunque continuó participando como coreuta, guía y asesora musical. Tengo que agradecer, porque me permitieron crecer, me permitieron ser, a través de estos 10 años, quizás cuántas equivocaciones y cuántas cosas habré cometido y las sigo cometiendo, pero ellos con esa calidez, con esa humanidad, me permitieron crecer. Y han sabido comprenderme y realmente en este momento yo digo, el coro es mi familia. ¿Qué más puedo decir que eso? Es mi familia, lo siento así y los quiero muchísimo. En reconocimiento a su testimonio y legado artístico, hoy el Coro Polifónico Municipal pasa a denominarse Cristina del Fabro de Vicentín, porque como ella misma lo definió, ese canto a la vida por más de 4 décadas produjo un efecto amplificador del desarrollo espiritual de la comunidad y estamos inmensamente agradecidos por ello. Hola nana, te queremos mucho. Te extrañamos mucho y te mandamos mucho. Querida Cristina, te recito un poema de la Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. ¿Cómo volaste alto, mi querida Cristina? Este reconocimiento merecido habla de tu extraordinario actuar en tu profesión. Como maestra, profesora de música y directora del primer coro de niños y adultos de nuestro querido colegio de Villa Ocampo. Tu presencia en el plantel docente mientras yo fui tu directora llenó de luz y alegría las aulas con tus clases musicales, las melodías sentidas que interpretaron tus alumnos y el reconocimiento de los padres. Se te valoró por tu carisma, talento y don de entrega. Confiaron y confiamos en vos. La misa criolla cantada en las bodas de oro de nuestro colegio Virgen Niña fue el inicio para dar pie a completar tu anhelado objetivo de conducir el coro de adultos. Tus coros trascendieron las fronteras argentinas. Tus sueños se hicieron realidad y con coraje te deseo que sigas persiguiéndolos. Felicitaciones por llevar tu nombre, el Coro de Ocampo. Gracias por todo lo que nos brindaste. Un enorme abrazo y beso desde la distancia. Te quiero mucho, Cristina. Hasta pronto. Hola Cristina, ¿cómo estás? Nosotros felices porque nos hemos enterado que te han hecho un reconocimiento
que hace tiempo te lo tenían que haber hecho. Fuiste una persona que a Villocampo hiciste para la cultura muchísimo, muchísimo, y siempre de forma desinteresada. Así que te felicitamos enormemente por este reconocimiento. Y también quiero agradecer a las personas que le han surgido esta idea de poner el nombre del coro de Cristina, porque se lo merece realmente. Te quiero, amiga de toda la vida. Un beso enorme. Que disfrutes de este título. Hola Cristina, merecido homenaje por tu esmero, tu dedicación. Fui testigo de lo que es formar el coro y vi el empeño que pusiste para que las cosas salgan bien, y en todos lados que el coro de Villocampo estuvo actuando ha dejado con mucho prestigio a esa ciudad. Así que le mando un cordial saludo a todos y agradezco que le hayan puesto al coro de Villocampo el nombre tuyo. Felicidades, amiga, y gracias por honrarnos con tu amistad y la de tu familia. Y que el homenaje haya sido en vida. Un beso enorme a todos. Hola, señor Cristina. Las noticias lindas vuelan, algunas vuelan lejos y algunas inclusive llegan hasta Italia. Y es desde Italia que te quiero compartir un pequeñísimo recuerdo que tengo de los tantos lindos de cuando era chico y me fui a hacer una audición para entrar en el coro. Y me escuchaste atentamente y me dijiste al final: primera voz, ayudante de segunda. Yo volví contentísimo a casa y le conté a mi mamá que estaba en el coro. Como mi hermana, primera voz, ayudante de segunda. Qué contento que estaba. Qué lindo que era ese momento. Te quería agradecer por esas pequeñas cosas que aún comparto con mis hijas del otro lado del mundo y que me acompañan tocando de fondo, creo en parte porque les puede contagiar ese amor por la música que me inculcaste vos. Un beso y felicitaciones. Hasta pronto.